La casa olía a pan recién horneado cada mañana, aunque nadie había encendido el horno. Las camisas de trabajo de Samuel aparecían lavadas y planchadas sobre la silla junto a su cama, aunque él vivía completamente solo en ese rancho remoto de Montana desde hacía 3 años. Y cada noche, cuando el viento soplaba a través de la pradera, podía jurar que escuchaba una voz femenina tarareando suavemente la misma canción de cuna que su difunta esposa Sara solía cantar. Antes de continuar con esta historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor y la muerte, cuéntanos en los comentarios si alguna vez has sentido la presencia de alguien que ya no está físicamente contigo. Y si te gustan estos relatos que tocan el alma, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Samuel Whitmore tenía 38 años cuando Sara murió dando a luz a su primera hija. La niña sobrevivió apenas 2 días antes de seguir a su madre al otro mundo, dejando a Samuel completamente destrozado en una casa que súbitamente se sentía demasiado grande y vacía. Los primeros meses después de sus muertes fueron un infierno de silencio y soledad. Samuel trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, cuidando su ganado, reparando cercas, haciendo todo lo humanamente posible para agotarse tanto que pudiera dormir sin soñar con el rostro pálido de Sara en esa cama de hospital, con sus últimas palabras susurradas: «Cuida de nuestra hija, mi amor, y cuando llegue tu momento, búscanos, estaremos esperándote». Pero había algo extraño que comenzó a suceder aproximadamente 6 meses después del funeral doble. Pequeñas cosas al principio, tan sutiles que Samuel las descartaba como producto de su mente agotada y dolida. Una taza de café caliente esperándolo en la mesa de la cocina cuando bajaba las escaleras, aunque él no recordaba haberla preparado la noche anterior. Las flores silvestres que Sara amaba apareciendo en un jarrón sobre la repisa de la chimenea, frescas y fragantes. La mecedora en el porche balanceándose suavemente, como si alguien invisible acabara de levantarse de ella. Al principio, Samuel pensó que se estaba volviendo loco de pena. Visitó al médico del pueblo cercano, quien le recetó tónicos y le sugirió que tal vez necesitaba compañía humana, que el aislamiento del rancho estaba afectando su mente. Pero Samuel sabía lo que sentía en su casa. No era locura, era presencia, era amor, era Sara, de alguna manera inexplicable, todavía cuidando de él desde más allá del velo de la muerte. Los vecinos comenzaron a murmurar. La señora Henderson, quien vivía en el rancho vecino a unos 8 kilómetros de distancia, vino a visitarlo un día con una cazuela de guiso y una expresión de preocupación maternal en su rostro redondo. «Samuel, cariño», dijo mientras entraba a la cocina y miraba alrededor con ojos agudos. «La gente en el pueblo está hablando. Dicen que hablas solo en tu casa, que dejas 2 platos en la mesa para la cena, que no estás bien». Samuel la miró directamente a los ojos, sin vergüenza ni disculpas. «¿Y qué si lo hago? ¿Qué si mi esposa todavía está aquí conmigo de alguna manera? ¿Eso me hace loco o simplemente afortunado?» Y la señora Henderson retrocedió ligeramente ante la intensidad en su voz. «Samuel, entiendo tu dolor. Todos lo entendemos. Pero Sara está muerta. Está enterrada junto a tu hija en el cementerio del pueblo. Lo que sea que estés experimentando no es real. Es solo tu mente jugándote trucos porque no puedes aceptar la pérdida». «¿No es real?» Samuel se levantó de su silla, caminando hacia la repisa donde descansaba una fotografía enmarcada de Sara. «Entonces explícame, ¿quién hornea pan cada mañana? ¿Quién lava mi ropa? ¿Quién arregla las flores frescas en la casa? No soy yo, señora Henderson, y no hay nadie más viviendo aquí». La mujer mayor pareció incómoda, sus ojos moviéndose nerviosamente por la cocina inmaculadamente limpia. Era verdad que la casa estaba demasiado ordenada para un hombre viviendo solo, especialmente uno que pasaba 12 horas al día trabajando en el rancho. Las cortinas estaban recién lavadas, los pisos brillaban, había un mantel bordado sobre la mesa que definitivamente no había estado allí la última vez que ella visitó. «Tal vez deberías contratar ayuda», sugirió débilmente. «Una ama de llaves del pueblo, alguien que venga durante el día para...» «No necesito ayuda», interrumpió Samuel con firmeza pero sin rudeza. «Ya tengo ayuda,
Y antes de que me mires como si necesitara estar encerrado en un manicomio, déjame mostrarte algo. Guió a la señora Henderson hasta el estudio pequeño donde Sara solía coser. Sobre la mesa de trabajo había un proyecto de bordado a medio terminar, un paño de mesa con un diseño intrincado de rosas y enredaderas. Sara comenzó esto 2 semanas antes de morir, explicó Samuel, su voz suavizándose con el recuerdo. Nunca tuvo oportunidad de terminarlo, o eso pensé. Levantó cuidadosamente la tela, revelando nuevas puntadas que definitivamente no habían estado allí cuando él guardó el proyecto después del funeral. El diseño estaba progresando lentamente, puntada por puntada, noche tras noche. Cada mañana aparecen más puntadas, el mismo estilo exacto que Sara usaba, los mismos colores que ella prefería. Y antes de que sugieras que estoy haciéndolo yo en algún estado de sonambulismo, mira mis manos. Extendió sus manos grandes y callosas, marcadas por años de trabajo duro en el rancho. Estas manos pueden reparar una cerca, domar un caballo o levantar balas de heno, pero no pueden hacer puntadas delicadas de bordado. Ni siquiera podría enhebrar una aguja sin mis anteojos de lectura. La señora Henderson tocó la tela con dedos temblorosos, examinando la calidad del trabajo. Era indudablemente hecho a mano, cada puntada perfecta y uniforme. Esto es, Samuel, esto es imposible. Tiene que haber una explicación lógica. La hay, respondió él tranquilamente. Sara todavía está aquí, no de la manera que solía estar, no en cuerpo físico, pero su espíritu, su amor, su presencia, todo eso permanece. Y yo no voy a cuestionar ese regalo solo, porque el mundo no pueda entenderlo. Después de que la señora Henderson se fue, claramente perturbada y sin saber qué pensar, Samuel se sentó en la cocina con una taza de café que, como siempre, estaba perfectamente preparado con exactamente la cantidad de azúcar que le gustaba. Gracias, mi amor, susurró al aire vacío, y habría jurado sobre cualquier cosa sagrada que sintió dedos invisibles acariciar suavemente su mejilla en respuesta. Los meses pasaron y los fenómenos se intensificaron. Ya no eran solo pequeñas ayudas domésticas. A veces Samuel despertaba en medio de la noche sintiendo el peso de alguien acostado junto a él en la cama, el colchón hundiéndose ligeramente como si un cuerpo estuviera allí. Podía oler el perfume de lavanda que Sara siempre usaba. Podía escuchar su respiración suave y tranquila. Una noche particularmente fría de invierno, cuando una tormenta de nieve azotaba el rancho con furia, Samuel se despertó sobresaltado por el sonido de algo rompiendo abajo. Se levantó rápidamente, tomó su rifle y bajó las escaleras con cautela. Una de las ventanas de la cocina se había roto, probablemente por una rama arrastrada por el viento. La nieve entraba en ráfagas furiosas, cubriendo ya el piso de la cocina. «Maldición», murmuró, colocando el rifle contra la pared y yendo a buscar tablas y clavos para tapar temporalmente la ventana hasta que pudiera repararla apropiadamente al día siguiente. Pero cuando regresó del cobertizo de herramientas apenas 5 minutos después, la ventana ya estaba reparada, no con tablas temporales, sino con vidrio nuevo perfectamente instalado, sin ninguna señal de rotura, excepto por los fragmentos de vidrio que aún estaban esparcidos en el piso. Samuel se quedó paralizado, mirando fijamente la ventana imposiblemente reparada. «Sara», susurró con voz entrecortada por la emoción. «Sara, sé que eres tú, sé que estás aquí, pero ¿por qué? ¿Por qué no descansas en paz? ¿Por qué te quedas aquí cuidando de mí?» El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el aullido del viento exterior, y entonces, tan claramente como si ella estuviera de pie justo junto a él, escuchó la voz de Sara: «Porque te prometí en salud y enfermedad, en vida y muerte, porque el amor no termina simplemente porque el corazón deja de latir, porque aún no has aprendido a vivir de nuevo, y yo no puedo descansar sabiendo que estás aquí solo, consumiéndote de dolor». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro curtido de Samuel. «No sé cómo vivir sin ti, no sé cómo despertar cada mañana y no verte sonriendo junto a mí, no sé cómo». «Entonces aprende», interrumpió la voz suave pero firme, «aprende a vivir plenamente de nuevo, no por mí, aunque yo lo deseo, sino por ti, por el hombre que fuiste antes de que el dolor te consumiera.
por el hombre que yo amaba y que todavía amo, y cuando finalmente aprendas a ser feliz nuevamente, cuando puedas pensar en mí y sonreír en lugar de llorar, entonces podré descansar, entonces estaré libre. Pero hasta ese día me quedaré aquí a tu lado, invisible pero presente, amándote como siempre lo hice. Samuel colapsó en una silla de la cocina, sollozando como no había llorado desde el funeral. Pero estos no eran lágrimas solo de tristeza, eran lágrimas de liberación, de comprensión, de gratitud abrumadora por este regalo imposible que le había sido dado. No todos tenían la oportunidad de ser amados incluso más allá de la muerte. No todos tenían una esposa cuyo amor era tan fuerte que podía atravesar el velo entre los mundos. La noticia de la casa embrujada de Samuel Whitmore se extendió por todo el condado como fuego en pradera seca. Algunos lo llamaban loco, otros decían que había hecho un pacto con el diablo. El reverendo Peterson del pueblo vino a realizar un exorcismo, convencido de que la casa estaba siendo atormentada por espíritus malignos. Pero cuando llegó con su Biblia y su agua bendita, encontró algo completamente inesperado. La casa no se sentía oscura ni opresiva. No había sensación de mal o peligro. En cambio, había una calidez palpable en el aire, una sensación de paz y amor que el reverendo nunca había experimentado, ni siquiera en su propia iglesia. Se sentó con Samuel durante horas, escuchando su historia, observando los fenómenos por sí mismo, una taza de té que aparecía en la mesa sin que nadie la hubiera preparado, una manta que se plegaba sola sobre el respaldo del sofá. «Esto no es obra del diablo», dijo finalmente el reverendo con voz llena de asombro. Esto es gracia. Esto es amor tan puro y fuerte que ha trascendido la muerte misma. Samuel, no sé cómo explicarlo teológicamente, no sé si encaja con todo lo que me enseñaron en el seminario, pero lo que siento en esta casa no es maldad, es bendición. El reverendo se convirtió en aliado de Samuel, defendiéndolo cuando la gente del pueblo murmuraba y juzgaba. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar las obras de Dios?, predicaba desde su púlpito. ¿Quiénes somos para decir que el amor tiene límites, que la devoción debe terminar con el último aliento? Si Samuel Whitmore está siendo cuidado por el espíritu de su esposa, entonces él es el hombre más bendecido de toda Montana. Pero la prueba real llegó una noche de primavera, casi un año después de las muertes de Sara y su hija. Samuel estaba trabajando tarde reparando una sección de cerca que se había caído durante el deshielo. No se dio cuenta de que el sol se había puesto, de que la oscuridad había caído completamente sobre el rancho, y no vio a los 3 hombres que se acercaban sigilosamente desde el bosque cercano. Eran forajidos, hombres buscados por robo y asesinato en 3 estados. Habían visto el rancho aislado y pensaron que sería un objetivo fácil. Un hombre solo, sin vecinos cerca, probablemente con algo de dinero guardado. Se acercaron con cuchillos y revólveres, sus intenciones claras y letales. Samuel estaba completamente desprevenido cuando el primero lo atacó por detrás, un brazo rodeando su cuello en un estrangulamiento brutal. Luchó, pero eran 3 contra 1 y estaba cansado después de un día completo de trabajo duro. «Quieto, viejo», gruñó el hombre en su oído, su aliento apestando a whisky barato. «Entréganos tu dinero y tal vez te dejemos vivir. Resiste y te cortamos el cuello aquí mismo». Samuel intentó hablar, pero el brazo alrededor de su cuello apretaba demasiado fuerte. Puntos negros comenzaban a bailar en su visión. Sus pulmones quemaban por falta de aire. Pensó, con una claridad extraña, que tal vez este era su fin, que tal vez era hora de reunirse con Sara y su hija del otro lado. Y entonces sucedió algo que los 3 forajidos recordarían por el resto de sus vidas aterrorizadas. La temperatura del aire bajó súbitamente al menos 20 grados. La respiración de los hombres se convirtió en bajo visible y una figura comenzó a materializarse en el aire frente a ellos. Al principio solo un brillo tenue, luego tomando forma más sólida, una mujer joven de cabello oscuro y ojos llenos de furia protectora. «Suéltalo». La voz resonó con un poder que no era completamente humano. Los 3 forajidos retrocedieron, sus ojos desorbitados de terror. El que tenía a Samuel en estrangulamiento lo soltó tan abruptamente que Samuel cayó al suelo, tosiendo y jadeando.
¿Qué demonios?, empezó a decir uno de los hombres, pero sus palabras murieron cuando la figura femenina se volvió hacia él. Sara, o lo que quedaba de Sara en este plano de existencia, brillaba con una luz interior que no tenía fuente física. Sus pies no tocaban el suelo. Su cabello flotaba alrededor de su rostro como si estuviera bajo el agua. Y cuando habló nuevamente, su voz tenía capas, como si múltiples voces hablaran al unísono. Este hombre está bajo mi protección. Toquen un solo cabello de su cabeza y conocerán un sufrimiento que hará que el infierno parezca un alivio. Los forajidos no necesitaron escuchar más. Gritando de terror, se dieron la vuelta y huyeron corriendo hacia el bosque, tropezando en su prisa por escapar. Dejaron caer sus armas, sus sombreros, cualquier cosa que los retrasara. Sus gritos se escucharon por todo el valle mientras corrían como si el diablo mismo los persiguiera. Y quizás, pensó Samuel mientras se incorporaba lentamente, apoyándose contra la cerca reparada, quizás lo hacía, o más bien, un ángel vengador disfrazado de esposa devota. Sara se volvió hacia él, y en su rostro fantasmal había preocupación y amor que trascendía la muerte. ¿Estás herido?, preguntó con voz normal ahora, suave y femenina. No, logró decir Samuel, aunque su cuello dolía y sabía que tendría mortones por días. Gracias a ti, Sara, lo que acabas de hacer, hice lo que cualquier esposa haría por su esposo, respondió ella simplemente. Y luego, con una sonrisa triste, aunque admito que no todas las esposas tienen las ventajas de estar como estoy yo. A pesar del peligro que acababa de pasar, a pesar del dolor en su cuello, Samuel se rió. Se rió hasta que las lágrimas corrieron por su rostro, hasta que tuvo que sentarse en el suelo porque sus piernas no lo sostenían. Y Sara, esa presencia imposible y maravillosa, se rió con él. Esa noche, sentados juntos en el porche bajo un cielo lleno de estrellas, Sara habló más de lo que había hablado en todo el año desde su muerte. Su forma era más sólida ahora que Samuel la había visto antes, casi como si el acto de protegerlo hubiera fortalecido de alguna manera su conexión con el mundo físico. Hay límites, explicó con voz pensativa. No puedo estar contigo todo el tiempo. Requiere, no sé cómo explicarlo, energía, concentración. A veces estoy aquí pero no puedes verme ni oírme. A veces estoy en otro lugar. Un lugar de descanso y paz donde nuestra hija espera. Nuestra hija, repitió Samuel con voz quebrada por la emoción. ¿Ella está bien? Está perfecta, aseguró Sara. Nunca conoció el dolor o el sufrimiento. Pasó directamente de mis brazos a los brazos de Dios. Es hermosa, Samuel. Tiene tus ojos y mi sonrisa, y está esperando pacientemente el día en que ambos podamos estar juntos como familia nuevamente. Quiero ir ahora, dijo Samuel impulsivamente. Quiero estar con ustedes. ¿Por qué tengo que quedarme aquí solo cuando todo lo que amo está del otro lado? Sara sacudió la cabeza, su expresión suave pero firme. Porque todavía no es tu momento, porque tienes un propósito aquí que aún no has cumplido. Y porque, mi amor, el camino al otro lado es de una sola dirección. Una vez que cruzas, no hay regreso. No cometas el error de desperdiciar tu vida deseando la muerte. Vive, Samuel, vive plenamente. Ama de nuevo si encuentras a alguien. Yo no sentiré celos, yo solo querré tu felicidad. Amar de nuevo, Samuel la miró con incredulidad. ¿Cómo podría siquiera considerar? Porque el amor no es un recurso finito, interrumpió Sara. Amar a otra no disminuye lo que sentiste por mí, y yo estaré esperando, sin importar cuánto tiempo tome. 50 años o 5 días, el tiempo no significa nada donde estoy ahora. Así que por favor, no te conviertas en un ermitaño viviendo en el pasado. Honra nuestra memoria viviendo plenamente. Los meses siguientes trajeron cambios graduales pero significativos en Samuel. Comenzó a aceptar invitaciones a cenas del pueblo que había rechazado durante un año. Empezó a hablar con los vecinos sobre algo más que solo el clima o el ganado. Y lentamente, muy lentamente, el peso aplastante del dolor comenzó a aligerarse, reemplazado por algo más suave, melancolía mezclada con gratitud. Sara aún estaba presente, aunque de maneras cada vez más sutiles. Ya no se manifestaba visualmente excepto en momentos de gran necesidad.
pero Samuel podía sentir su amor en el pan que aparecía misteriosamente, en las flores frescas, en la sensación ocasional de dedos invisibles acariciando su cabello cuando estaba particularmente triste. Era como si, al verlo sanar, ella también estuviera sanando, liberándose gradualmente de los lazos que la mantenían atada a este mundo. Un año después del incidente con los forajidos, una nueva familia se mudó al rancho vecino. Los Mitchell, un viudo con 2 hijos pequeños y su hermana soltera, Elena, que había venido a ayudar a criar a los niños después de la muerte de su madre. Elena era una mujer de 35 años, de risa fácil y corazón generoso. No era hermosa en el sentido convencional, pero había una calidez en ella que atraía a la gente como polillas a una llama. Samuel la conoció en la reunión de la iglesia del domingo, donde Elena había traído un pastel de manzana para compartir. Mi madre solía decir que la mejor manera de conocer a los vecinos es alimentarlos, dijo con una sonrisa mientras le ofrecía un pedazo. Y dado que vamos a ser vecinos, pensé que debíamos empezar con el pie derecho. Samuel aceptó el pastel, sorprendido de encontrar que sabía exactamente como el que Sara solía hacer. Es delicioso, dijo honestamente. Gracias, señorita. Mitchell, Elena Mitchell. Y por favor, solo Elena. La vida es demasiado corta para formalidades. Había algo en su forma directa de hablar que le recordaba a Sara. No que Elena fuera como Sara, eran diferentes en casi todos los aspectos, pero esa misma cualidad de autenticidad, de decir lo que pensaba sin pretensiones, eso era familiar y reconfortante. Comenzaron a verse más frecuentemente. Elena necesitaba ayuda reparando el establo de su hermano. Samuel necesitaba a alguien que pudiera coser un botón en su camisa buena de domingo. Los favores se intercambiaban, las conversaciones se alargaban y lentamente, sin que ninguno de los dos lo planeara realmente, una amistad comenzó a florecer. Una tarde, mientras Samuel ayudaba a Elena a reparar una sección de su cerca, ella preguntó casualmente: ¿es cierto lo que dicen en el pueblo sobre tu esposa todavía estando en tu casa? Samuel se tensó, esperando burla o miedo, pero cuando miró el rostro de Elena, solo vio curiosidad genuina y algo más, comprensión quizá. Es verdad, admitió finalmente, sé cómo suena, sé que la gente piensa que estoy loco, pero no pienso que estés loco, interrumpió Elena suavemente. Mi abuela solía decir que el amor verdadero nunca muere realmente, que algunas almas están tan entrelazadas que ni siquiera la muerte puede separarlas completamente. Si tu Sara te ama lo suficiente como para quedarse a tu lado, incluso después de su muerte, entonces fuiste un hombre muy afortunado, y todavía lo eres. Esa noche, cuando Samuel regresó a su casa vacía que no estaba realmente vacía, sintió una presencia más fuerte de lo habitual. Sara estaba allí, podía sentirla claramente, y cuando habló en voz alta al aire, «Ella es agradable, ¿verdad?», podría jurar que escuchó una risa suave y aprobadora en respuesta. «Sí, mi amor», susurró Sara con voz apenas audible, «es perfecta para ti, y cuando llegue el momento, cuando estés listo, debes dejarme ir, debes elegir la vida, la felicidad, el amor que aún está disponible para ti. Eso es lo que quiero, eso es lo que siempre he querido». Los siguientes meses fueron un tiempo de transición suave pero profunda. Samuel y Elena pasaban cada vez más tiempo juntos, aunque ninguno había puesto nombre a lo que estaban construyendo. No era exactamente amistad, había una calidez allí que iba más allá de lo platónico, pero tampoco era romance, no todavía. Era algo intermedio, algo frágil y precioso que ambos manejaban con cuidado, y durante todo este tiempo, Sara permanecía presente pero cada vez más distante, como una radio sintonizándose gradualmente fuera de alcance. Los fenómenos en la casa continuaban, pero con menos frecuencia. Algunos días no había pan fresco. Algunas semanas las flores se marchitaban sin ser reemplazadas. Era como si Sara estuviera deliberadamente retirándose, haciendo espacio para que una nueva presencia femenina pudiera eventualmente llenar el vacío. Una noche de invierno, cuando Samuel y Elena estaban sentados junto al fuego en la sala de estar de él, ella hablando animadamente sobre los planes para el jardín de primavera, algo extraordinario sucedió. Samuel vio, tan claramente como veía a Elena,
la forma traslúcida de Sara de pie junto a la mecedora. Pero esta vez, su esposa no parecía triste o atada al lugar. Parecía libre, completa, en paz. Sara miró a Elena con expresión aprobadora, luego se volvió hacia Samuel. Sus labios se movieron, formando palabras que solo él podía escuchar. Es hora, mi amor, hora de que vivas plenamente de nuevo, hora de que me dejes ir, no con tristeza, sino con gratitud por todo lo que compartimos. Te amaré siempre, a través de la eternidad, pero tu lugar ahora es aquí, con ella, construyendo una nueva vida, y el mío es al otro lado, con nuestra hija, esperando el día distante en que finalmente nos reunamos. Pero ese día no es hoy, hoy es para vivir. Las lágrimas corrían por el rostro de Samuel, pero por primera vez en casi 2 años eran lágrimas de liberación en lugar de dolor. Gracias, susurró. Gracias por quedarte cuando te necesitaba. Gracias por amarme incluso más allá de la muerte. Y gracias por tener el coraje de dejarme ir ahora. Sara sonrisa, esa sonrisa brillante que había iluminado su vida durante sus breves años juntos. Y luego, como niebla matutina bajo el sol creciente, comenzó a desvanecerse. Pero antes de desaparecer completamente, levantó su mano en bendición, no solo sobre Samuel, sino también sobre Elena, quien no podía verla, pero de alguna manera sentía algo cambiando en el aire de la habitación. Cuando Sara finalmente desapareció por completo, Samuel sintió un cambio profundo dentro de sí mismo. El peso que había llevado durante tanto tiempo, la mezcla de dolor y culpa que había coloreado cada momento de su vida desde su muerte, se levantó. Por primera vez desde que había enterrado a su esposa e hija, se sintió verdaderamente libre, libre para recordar sin dolor abrumador, libre para amar de nuevo, sin traicionar el pasado, libre para vivir. Samuel, ¿estás bien? La voz de Elena lo trajo de regreso al presente. Ella lo miraba con preocupación, extendiendo su mano para tocar suavemente su brazo. Te fuiste por un momento. Parecías estar mirando algo que yo no podía ver. Él tomó su mano, sorprendido por cuánto consuelo encontró en ese contacto humano simple. Estaba diciendo adiós, explicó con voz ronca por la emoción. A Sara. Ella estuvo aquí justo ahora y me dio su bendición para seguir adelante, para permitirme sentir lo que he estado sintiendo por ti. Elena no retrocedió ni mostró miedo o incredulidad. En cambio, apretó su mano con más fuerza. ¿Y qué has estado sintiendo por mí, Samuel Whitmore?, preguntó con voz suave pero directa. Esperanza, respondió él honestamente. Calidez. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, podría tener una segunda oportunidad en algo que pensé que había perdido para siempre. Si tú pudieras considerar... Sí, interrumpió Elena simplemente. Sí a todo, sí a la esperanza, sí a la posibilidad, sí a construir algo nuevo juntos, no reemplazando lo que perdiste, sino creando algo diferente pero igualmente precioso. Si puedes aceptar que nunca intentaré ser Sara, que solo puedo ser yo misma, no quiero que seas Sara, dijo Samuel con firmeza. Quiero que seas Elena, valiente, directa, amable Elena, que no tiene miedo de un hombre con un pasado complicado y una historia que la mayoría consideraría locura. Se casaron en primavera, cuando las flores silvestres que Sara había amado cubrían la pradera como un tapiz multicolor. Fue una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo, con el reverendo Peterson oficiando con lágrimas de alegría en sus ojos. La señora Henderson lloró durante toda la ceremonia. Los Mitchell, la familia de Elena, dieron la bienvenida a Samuel con brazos abiertos. Y cuando Samuel y Elena regresaron a la casa esa noche como marido y mujer, no había pan misteriosamente horneado esperándolos. No había flores frescas apareciendo de la nada. La casa estaba simplemente vacía de presencias sobrenaturales. Pero estaba llena de algo más, vida nueva, amor renovado y la promesa de un futuro construido sobre la base sólida del pasado honrado pero no adorado. Elena se adaptó a la casa con facilidad sorprendente, aportando su propio toque sin intentar borrar las memorias de Sara. La fotografía enmarcada permaneció en la repisa. El bordado a medio terminar fue guardado cuidadosamente en un baúl especial. Parte de amar a alguien, explicó Elena una noche mientras organizaban las pertenencias de Sara.
es honrar todo lo que los hizo ser quienes son. Tu amor por Sara te convirtió en el hombre que eres. ¿Por qué querría borrar eso? Los años pasaron suavemente. Samuel y Elena tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. La niña, con el permiso y bendición de Elena, fue nombrada Sara en honor a la primera esposa de Samuel. Era una niña alegre y vivaz, que llenaba la casa con risas donde una vez solo había silencio. Samuel a veces se preguntaba si había imaginado todo. Los años de presencia sobrenatural, las conversaciones con el espíritu de su esposa difunta. Esa noche final cuando Sara lo había liberado, pero luego encontraría algún pequeño recordatorio. El bordado terminado guardado cuidadosamente en el baúl, o la forma en que su hija pequeña a veces miraba un rincón vacío de la habitación y reía como si viera algo maravilloso que los adultos no podían percibir. 20 años después de la muerte de Sara, Samuel era un hombre de 58 años, felizmente casado con Elena, padre de 2 hijos casi adultos y abuelo en espera. Su vida estaba llena de bendiciones que nunca imaginó durante esos días oscuros. Una tarde de otoño, su hijo Thomas entró al establo con expresión seria. «Papá, necesito hablar sobre algo extraño. Es sobre Rachel», dijo refiriéndose a su esposa embarazada. «Ella jura que siente una presencia femenina en nuestra casa. Dice que siente manos invisibles ayudándola cuando está mareada, que escucha una voz cantando canciones de cuna, la canción que tú solías tararear, la que decías que tu primera esposa cantaba». Samuel sintió un nudo en la garganta. Sara, después de todos estos años, todavía cuidaba de su familia. «No es nada que deba asustarlos», dijo suavemente. «Es un regalo. Tu abuela Sara, aunque nunca la conociste, aún vela por esta familia». Esa noche, Samuel compartió la noticia con Elena. «Sara está cuidando de Rachel y el bebé», dijo mientras yacían en la cama. Elena tomó su mano. «Es hermoso, Samuel. Significa que nunca nos ha dejado realmente. Si su espíritu aún vela por nuestra familia, entonces somos doblemente bendecidos». Los años continuaron. Samuel envejeció con gracia, rodeado de familia. Elena permaneció a su lado, su compañera constante, y aunque los fenómenos sobrenaturales se volvieron más raros, nunca desaparecieron. Generaciones de la familia Whitmore reportarían ocasionalmente sentir una presencia benévola, especialmente durante momentos de crisis. Cuando Samuel finalmente murió a los 84 años, rodeado de su familia, sus últimas palabras fueron: «Puedo verlas. Sara y nuestra pequeña están esperándome». Y luego, sonriendo: «Pero no se preocupen por Elena. Cuidaré de ella como Sara cuidó de mí». El amor nunca termina, solo cambia de forma. Elena vivió otros 10 años después de Samuel. Durante ese tiempo, la familia notó los mismos fenómenos que caracterizaron la casa de Samuel en sus años solitarios. Café preparado misteriosamente, flores frescas, la sensación de brazos fuertes rodeándola cuando lloraba. Samuel había mantenido su promesa. Cuando Elena finalmente siguió a Samuel al otro lado, sus últimas palabras fueron: «Los veo a ambos, Sara y Samuel, esperando juntos». Qué hermoso es el amor que trasciende no solo la muerte, sino también los celos y el tiempo mismo. La historia de Samuel, Sara y Elena se convirtió en leyenda local, contada en fogatas y reuniones familiares. Algunos la veían como cuento de fantasmas, otros como historia de amor. Pero aquellos que realmente entendían sabían que era ambas cosas y más. Era un testimonio del poder del amor para transformar, trascender y perdurar más allá de todos los límites. En el rancho de Montana, donde todo comenzó, las nuevas generaciones ocasionalmente reportan el olor a pan recién horneado sin explicación, flores silvestres que aparecen en jarrones, una presencia cálida y protectora en momentos de necesidad, y los niños pequeños a veces ríen y señalan rincones vacíos, como si vieran algo maravilloso que los adultos ya no pueden percibir. Porque el amor verdadero nunca muere, simplemente encuentra nuevas formas de expresarse, nuevas maneras de cuidar, nuevos caminos para recordarnos que nunca estamos realmente solos. Aquellos a quienes amamos permanecen con nosotros, invisibles pero presentes, hasta que llegue el día en que finalmente nos reunamos del otro lado,